por la hidrólisis consecutiva del glucógeno. Por la hidrólisis consecutiva del glucógeno o del almidón en las plantas, ¿no? Nosotros no almacenamos almidón, almacenamos glucógeno. Entonces, repito, la glucosa no fosfato se sintetiza por la hidrólisis consecutiva del glucógeno en la célula animal o del almidón en la célula vegetal por acción, vamos a hablar de glucógeno, de una enzima denominada fosforilasa del glucógeno. Vamos a hablar de esto más adelante. La fosforilasa del glucógeno va rompiendo los enlaces del glucógeno y genera de esa manera glucosa no fosfato. O sea, no sigue este camino, tiene este otro camino, la glucosa no fosfato. ¿Qué importancia tienen los fosfatos de ésteres de azúcares? Representan la forma metabólicamente activa de los azúcares. Es decir, que, repito, escriban esto, para que un monosacárido ingrese en las rutas metabólicas, debe estar previamente fosforilado. Debe estar previamente fosforilado. Para que ingrese en las rutas metabólicas debe estar previamente fosforilado. Y no solamente es la forma metabólicamente activa de los azúcares. Añadan esto más, por favor. Cuando, por ejemplo, la glucosa está fosforilada en el interior de la célula, cuando la glucosa está fosforilada en el interior de la célula, se vuelve impermeable, la glucosa 6-fosfato en el interior de la célula no puede atravesar la membrana plasmática. No puede atravesar la membrana plasmática. Porque esta es impermeable a compuestos fosforilados. Porque esta es la membrana, ¿no? Esta es impermeable a compuestos fosforilados. Y entonces es una manera de mantener o de retener la glucosa en el interior de la célula. De esa manera fosforilada, pues no sale de la célula. Además, otra cosa más, ponga, al estar fosforilada la molécula de glucosa, se vuelve recién sustrato para las enzimas del metabolismo. Se vuelve recién un sustrato para las enzimas del metabolismo. Entonces, la fosforilación es sumamente importante. Repito, en el caso de la glucosa, lo hace una enzima, la glucosinasa. En el caso de que sea la galactosa, será la galactosinasa, y así. La glucosa esto da lugar a la glucosa 6-fosfato. Es un punto importante de inicio de una ruta metabólica. La glucosa 1-fosfato no se sintetiza de esa manera, sino se sintetiza por ruptura consecutiva de la estructura del glucógeno, por ejemplo, por acción de esta enzima, la fosforilasa del glucógeno, que dando lugar a la glucosa 1-fosfato. Veamos ahora, difosfatos de ésteres de nucleósidos. Perdón, un cachito. Sí. Difosfatos de ésteres de nucleósidos. Hemos dicho entonces, ya hemos visto. Los ésteres de azúcares. Vamos a pasar a ver difosfatos de ésteres de nucleósidos, llamados también NDP azúcares, que quiere decir N de nucleósidos, fíjense en mi cursor, nucleósidos difosfato. Estos nucleósidos difosfatos se forman a partir de los azúcares 1-fosfato. Y ahorita acabamos de decir de cómo se forman los azúcares 1-fosfato o monosacáridos 1-fosfato a partir ¿de qué? Del glucógeno, cuando se va rompiendo la estructura del glucógeno por acción de la fosforilasa del glucógeno. Bueno, entonces, a partir de los azúcares 1-fosfato, se forman los difosfatos de ésteres de nucleósidos, o NDP azúcares, si está claro. Nucleósidos difosfato. ¿Qué quiere decir esto de nucleósidos? Es decir, que el azúcar va a estar unido a una base nitrogenada. Todavía no hemos visto eso, pero bueno, lo vamos a dejar así para que no complicarles, chicos. Entonces, a partir de los azúcares 1-fosfato, por ejemplo, esta sería la glucosa 1-fosfato, ¿qué sucede? Por acción de una enzima denominada transferasa, escriban por favor eso,
La glucosa no fosfato, por acción de la enzima transferasa, a nivel del grupo fosfato, fíjense mi cursor, a nivel del grupo fosfato, hace un ataque nucleofílico al fosfato más interno. Hace un ataque nucleofílico al fosfato más interno. Liberando PPI. Ahorita vemos qué es eso. Liberando PPI. Entre paréntesis pongan que es PPI, pirofosfato inorgánico. Después vamos a hablar de eso, chicos. No puedo dejar de mencionar, sé que está un poco extraño. Liberando PPI. ¿Qué es PPI? Pirofosfato inorgánico. Y formando como producto la UDP, por ejemplo, UDP glucosa. Perdón chicos, a ver, esto debía haberlo escrito, lástima que no me deja escribir ya nada, nos han bloqueado en Google. Bueno, entonces, a ver, ¿qué estamos? Los difosfatos de ésteres de nucleósidos o NDP azúcares se sintetizan ¿cómo? A partir de la glucosa no fosfato. Hemos dicho que la glucosa no fosfato se sintetiza a partir del glucógeno, por encima la fosforilasa del glucógeno. Bueno, a partir de la glucosa no fosfato, ¿qué cosa interviene? Glucosa no fosfato más UTP. UTP significa uridín trifosfato. Este es un nucleótido. Uridín trifosfato. ¿Recuerdan del ATP que hemos visto era adenosín trifosfato? Pues este es el uridín trifosfato. En particular, este nucleótido participa. Uridín, ¿por qué? Por el uracilo, ¿no? Uridín trifosfato. Y gracias a la transferasa, a una enzima denominada transferasa, el grupo fosfato realiza un ataque nucleofílico al fosfato más interno, liberando pirofosfato inorgánico. Y se forma la UDP glucosa. Si este era UTP, aquí ha perdido un fosfato que se ha incorporado a esta molécula, entonces se llamará UDP glucosa. Fíjense que este fosfato ataca a este fosfato más interno. Y fíjense en mi cursor, todo esto se libera. Fíjense en mi cursor, todo esto correspondería al pirofosfato. Y entonces toda esta parte de la molécula del nucleótido del UTP queda unida a la glucosa. Y forma un, fíjense, difosfato, fíjense en mi cursor, de éster de nucleósido. ¿Qué sería este? Denominado UDP glucosa. Entonces estamos viendo las reacciones que dan lugar los monosacáridos, pero in vivo en una célula. Entonces, una de esas reacciones importantes es la formación de estos, fíjense en mi cursor, difosfatos, este sería un éster que se ha unido acá, de ésteres de, aquí perdón, este es el 1, ¿no? Difosfatos de ésteres de nucleósidos. Esta zona se denomina nucleósido. Y se denomina, esta sería la estructura de la UDP glucosa. Aquí, mucho cuidado, esto está unido al carbono 1. UDP glucosa, uridín difosfato glucosa, ¿no? Bueno, ¿qué importancia biológica tienen estos NDP azúcares? Importancia biológica. Hemos dicho de los ésteres de nucleósidos, la importancia era que es la forma metabólicamente activa. No pueden ingresar a ninguna ruta si es que no están fosforiladas. Ahora, la importancia de estos otros son los siguientes. La importancia es la siguiente. Son intermediarios de muchas reacciones del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué reacciones? Veamos de manera resumida. Son intermediarios, repito, de muchas reacciones del metabolismo de los carbohidratos. Así, los NDP azúcares participan en la biosíntesis de carbohidratos oligoméricos y poliméricos. ¿Qué digo oligoméricos? Síntesis de disacáridos, trisacáridos, ¿no? De 2 a 10. Poliméricos, más de 10. ¿Cómo? De manera resumida,
esta es una parte de la biosíntesis, por ejemplo, de glucógeno que van a ver al año. Entonces, esto, glucosa N tienen, ¿verdad? Ponga un resto por ejemplo, un resto oligosacárido, digamos, de la unión de unos, pongan, de unos 5 glucosas unidas. Glucosa N significa unión de 5 glucosas consecutivas, ¿no? Si se fijan acá, la glucosa N ahora está como glucosa N más 1. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretamos esto? Que había, por ejemplo, 5 moléculas de glucosa unidas, una cadenita de 5, y ahora hay una cadenita de 6. Luego habla de 7, de 8, de 9, de 10, y así a eso se refiere biosíntesis de carbohidratos oligoméricos y poliméricos. Bueno, eso nada más como para entender qué es esto. ¿Y cómo sucede? De cómo a este resto de glucosa, por ejemplo, que fuera de 5 glucosas unidas como cadenitas, 5 glucosas. Si estas están 5, ¿de cómo aparecen con 6? Pues es la UDP glucosa que se ha formado en la reacción anterior dona residuos de glucosa. Entonces, los nucleósidos difosfato de glucosa tienen como función donar residuos de glucosa para que esta cadena crezca. Repito, la UDP glucosa, o sea, el NDP azúcar, tiene como función donar residuos de glucosa para que garantice el crecimiento o alargamiento del oligómero o polímero. Entonces, glucosa se vuelve glucosa más 1 más UDP que se libera. Si esta glucosa más 1 hacemos reaccionar con otra UDP glucosa, tendremos glucosa más 2, glucosa más 3 y así va creciendo. ¿Está claro? Lo que aquí quiero que quede claro es que los NDP azúcares, ¿cómo se forman los NDP azúcares? Los NDP azúcares o difosfatos de ésteres de nucleósidos, no quiero que aprendan de memoria a qué se refiere. Fíjense, este es un NDP azúcar. Difosfato, son dos, ¿no? Difosfato de, digamos, difosfato de un nucleósido unido a un azúcar. Difosfato de éster de nucleósido. Bueno, estos difosfatos de éster de nucleósido que dan lugar a, que denominados, por ejemplo, UDP glucosa, esta UDP glucosa tiene como función, al unirse a la UDP glucosa es como si se activara para que pueda donar esta glucosa a otra cadena en crecimiento. Y entonces se van sintetizando oligómeros o carbohidratos oligoméricos o poliméricos. Otra importancia, interconversión isomérica de galactosa y glucosa. Quiero aclararles algo, chicos. Nosotros estamos viendo aquí la parte bioquímica estructural y vamos a ver algo de sus funciones, porque si no va a quedar un poco abstracto. Estamos viendo las reacciones químicas de los monosacáridos. Entre las reacciones químicas de los monosacáridos, pues la formación de ésteres de fosfato ya hemos visto. Ahora estamos viendo los NDP azúcares. Estos NDP azúcares, su función es entonces, ¿qué? Activar a la glucosa para que puedan donar a otros restos de un oligómero para que crezca. Así se sintetizan carbohidratos oligoméricos y poliméricos. Otra función es la interconversión isomérica de galactosa y glucosa. Por ejemplo, cuando está como UDP glucosa, ya hemos visto cómo se forma, puede convertirse en UDP galactosa y viceversa, mediante una enzima, aquí aumente enzima de tipo isomerasa, mediante una enzima isomerasa. Fíjense que aquí intervienen enzimas, son los catalizadores. ¿Por qué isomerasa? Porque la glucosa es un isómero de la galactosa y viceversa. Y entonces, la glucosa se puede transformar en galactosa o la galactosa en glucosa. Esto, digamos, tiene importancia en el metabolismo. Si consumimos galactosa, por ejemplo, al tomar leche, vamos a ver que la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Esa galactosa no se pierde, se transforma en glucosa y entonces lo usamos. Entonces, estos NDP azúcares cumplen estas dos importantes funciones. Sobre todo esto van a ver con más profundidad en Bioquímica 2 y esto también durante el metabolismo. Ustedes tienen que saber ya entonces que la UDP glucosa, que es una forma también activada de la glucosa para sintetizar carbohidratos más complejos.
o permite también la interconversión entre monosacáridos. Esa es la participación de la UDP-glucosa, es decir, en forma general, los NDP-azúcares. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto, ¿verdad?, cómo está reaccionando. Aquí, esperen un cachito. Hemos visto la reactividad del grupo oxidrilo, si se fijan. En prácticas vamos a ver desde este otro punto de vista. Por ejemplo, hemos dicho que, bueno, estos son los importantes. Los ésteres de nucleósidos. A partir de la glucosa 1-fosfato, se va a formar la glucosa 1-fosfato, se va a formar la UDP-glucosa. La UDP-glucosa tiene como funciones importantes, son intermediarios del metabolismo, que dan lugar a la biosíntesis de carbohidratos o a la interconversión entre monosacáridos. Ahora veamos la reactividad del grupo carbonilo y veamos las reacciones de oxidación y reducción después de los monosacáridos. Hemos dicho, ¿verdad?, que el grupo carbonilo es el responsable de la oxidación. Los grupos carbonilo, recuerdan, orgánicas, se oxidan hasta ácidos. Entonces, como esta es la glucosa, cuando se oxida el grupo carbonilo, da lugar a un ácido glucónico, muy generalmente llamado aldónico. Nos vamos a olvidar de eso, no dos nombres. Uno, glucónico, ácido glucónico. Pero si vemos aquí, se puede oxidar tanto el grupo aldehído, pero también se podría oxidar este alcohol. Recuerdan, química orgánica, los alcoholes primarios, que sería los oxidrilos, o sea, los alcoholes primarios se oxidan fácilmente. Este sería un oxidrilo en carbono primario. Entonces, dos puntos de oxidación, el grupo carbonilo y el oxidrilo del carbono 6. Cuando se oxida el grupo carbonilo, forma el ácido glucónico. Cuando se oxida el oxidrilo del carbono, bueno, en realidad se oxida el carbono, ¿no? Cuando se oxida el carbono primario número 6, que es primario, saben lo que es primario, ¿verdad?, se forma el ácido glucurónico. Ahora, ¿pueden oxidarse los dos? Sí. Si se oxidan ambos, se llama ácido glucárico. Entonces tenemos tres formas de oxidación. Si se oxida el grupo carbonilo, tenemos el ácido glucónico. Si se oxida el grupo hidroximetilo, bueno, el carbono 6, se formará el ácido glucurónico. Si se oxidan los dos, da lugar a un ácido glucárico. Ahí veamos cómo es eso, su estructura. Esta sería la D-glucosa, ¿no? Grupo carbonilo, grupo oxidrilo en carbono primario. Cuando se oxida, puede oxidarse y formando, fíjense, se puede oxidar el grupo carbonilo aldehídico. Y entonces se formará el ácido, fíjense, D-glucónico, que tiene actividad óptica en un polarímetro, sí, por eso mantenemos el paréntesis. Ácido glucónico. Ahora, tenemos la D-glucosa. Si se oxida ahora el oxidrilo del carbono primario, aquí está, pero esto se queda tal cual, se está oxidando, se llama ácido D-glucurónico. Ahora, si se han oxidado los dos, fíjense, estos dos, el carbonilo y el oxidrilo primario, se llama ácido D-glucárico. Entonces tenemos glucónico, glucurónico y glucárico. Ahora, estas formas de oxidación sí tienen importancia, no vamos a ponernos a hablar de eso, sobre todo para transportar ciertos metabolitos que se transforman en el hígado, se eliminan como glucoronato de bilirrubina o glucoronato de algún metabolito de un medicamento, etc. A su vez, la oxidación de estos derivados de ácidos con enzimas da lugar a diversos productos específicos, como por ejemplo las lactonas. Ustedes van a ver al año en el ciclo de las pentosas, por ejemplo, las lactonas. Y recuerdan química orgánica. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido glucónico. ¿Recuerdan que era el ácido glucónico cuando se oxidaba el grupo carbonilo, aldehídico? Entonces, yo tengo el ácido glucónico. Fíjense, lo estoy colocando así, con cierto objetivo. Como está el ácido glucónico así, este grupo oxidrilo, ¿recuerdan? Cuando se forma una lactona es un éster cíclico que se forma cuando, mediante una reacción intramolecular en la que el oxidrilo hace un ataque nucleofílico al grupo carboxilo. Repito, escriban por favor.
El ácido glucónico da lugar a la síntesis de lactonas, de una lactona mejor. El ácido glucónico da lugar a la síntesis, pueden escribir por aquí esto, da lugar a la síntesis de una lactona, que se forma por la reacción intramolecular, entre el oxidrilo número 5, que sería este. Fíjense, este es mi cursor, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, es el oxidrilo del carbono 5, que se forma por la reacción intramolecular, repito, del oxidrilo número 5, que hace un ataque nucleofílico al carboxilo, Entonces se forma, han debido ver cómo se forman las tonas en química orgánica. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El par de electrones, fíjense en mi cursor, el par de electrones de este oxígeno hace un ataque nucleofílico a este carbono, salta este par de electrones, ¿y qué sucede? Esto queda como un protón que viene aquí, y esto se va como agua, ¿no? Y se forma el éster. Entonces, esta es una lactona. Repito que es una lactona, es un éster cíclico. Una lactona es un éster cíclico. Y entonces, recuerdan química orgánica, si este es el carbono inicial, fíjense en el cursor, este es este, entonces sería alfa, beta, gamma, delta. Siempre para nombrar las tonas se usa la nomenclatura común. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta. Entonces esta será una D de la configuración relativa, ¿no? Delta, esta es la letra griega delta, de delta gluconolactona. De delta gluconolactona, del ácido glucónico, ¿no? Gluconolactona. Bueno, de esa manera aparecen las tonas en el curso del metabolismo, en ciertos ciclos metabólicos, gracias a la oxidación que ocurre de los monosacáridos en el interior de la célula. ¿Qué pasa con los ácidos urónicos? Recuerden que habíamos dicho, este sería el ácido glucónico. Cuando se oxida el carbono 6, se llama glucorónico. ¿Qué pasa con los ácidos glucorónicos o urónicos? Son componentes importantes de determinados polisacáridos naturales. Por ejemplo, esta es la estructura de un ácido glucorónico. Si nos fijamos aquí, bueno, es puesto acá. En este caso, ¿qué es un ácido glucorónico? Cuando se ha oxidado el carbono número 6, que está como carboxilo. Entonces, este oxidrilo no va a atacar a este carboxilo formando una glucona, ¿no? Porque sería un ciclo de 3, muy inestable, ¿no? Las tensiones de Bayer, muy inestable. Este oxidrilo, entonces, fíjense en el cursor, ataca nucleofílicamente a este carbonilo y forma un hemiacetal, pero que tiene la particularidad de que este carbono, aquí el 6, está como ácido. Entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido. Este está arriba, beta, de glucorónico, forma cíclica. Ácido beta de glucorónico. ¿Está claro, chicos? Este oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este grupo carbonilo. Se forma un hemiacetal, que sería este. Y en este caso ya no tenemos al hidroximetil, CH2 oxidrilos, ya no es hidroximetil, ahora es un carboxilo, porque se ha oxidado el carbono número 6. Entonces se llama por esa razón ácido beta de glucorónico. Este forma parte de importantes polisacáridos naturales. Por ejemplo, aquí aumentenle, ya aumenten aquí, por ejemplo, el ácido hialurónico, que vamos a ver. Por ejemplo, el ácido hialurónico con H. No me permite aumentar, qué barbaridad. H, hialurónico, ácido hialurónico. Bueno, entonces hemos visto reacciones de oxidación. En la reacción de oxidación se puede oxidar el grupo carbonilo dando ácidos glucónicos. El grupo oxidrilo del carbono 6 dando lugar a ácidos glucorónicos. O se pueden oxidar los dos dando lugar a los ácidos glucáricos.
A su vez, estas formas de oxidación dan lugar a ciertas lactonas o ácidos urónicos que luego tienen importancia en otras estructuras. Hemos dicho que el grupo carbonilo también puede oxidarse y reducirse fácilmente. Entonces veamos reacciones de reducción de los monosacáridos. Por reducción, cuando se reduce el grupo carbonilo, se forman los alditoles. Estos serían compuestos polihidroxilados. Este ya no sería un aldehído, sería un oxidilo. Entonces la reducción da lugar a los alditoles. ¿Qué enzimas catalizan esto? Enzimas deshidrogenasas. Pues vamos a ver eso, chicos. Deshidrogenasas. Y eso se aumenten acá, no podemos dejar de nombrar. La reducción se lleva a cabo, aquí lo pueden aumentar eso, gracias a la acción de enzimas deshidrogenasas. Gracias a la acción de enzimas deshidrogenasas. Estas enzimas utilizan como cofactores, ahorita nos podemos profundizar eso, utilizan como cofactores NADH más H, así como está, que significa, aquí ya escriban chicos, nicotinamida, esta N significa nicotinamida, la A, adenín, y la D, dinucleótido. Y este hidrógeno más hidrógeno significa reducido. Después vamos a hablar de eso. Son las miguitas que les había dicho que no puedo dejar de mencionar, pero no vamos a profundizar. Ahorita dirán, ¿qué es eso? ¿Qué cosa está hablando? No podemos dejar de mencionar. O también el mismo nicotinamida dinucleótido fosfato reducido. Estas moléculas, chicos, encierran así, pongan una flechita, son los principales reductores a nivel celular. Son moléculas o cofactores, esenciales o son cofactores o moléculas, son los principales reductores. Y entonces, la glucosa se puede reducir, sí, pero tienen que intervenir enzimas deshidrogenasas con estos cofactores que son los que le van a dar los electrones para que este grupo aldehído forme un alcohol. Por ejemplo, llamados el grupo alditoles. En general se llama alditoles. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Este es el glicerol. Por favor, le pone aquí sus rayitas, una rayita, no es así suelto, aquí nomás, donde está mi cursor, por favor. Aquí también póngale sus rayitas de unión, sus enlaces, donde está mi cursor. Aquí, 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 aquí. Lo mismo acá, por favor. Y lo mismo acá. Entonces, ¿qué es esto? El glicerol. Aquí al ladito pongan de dónde ha aparecido el glicerol. Ah, perdón, ¿alguien quiere decir algo, chicos? Hola, no escucho. Hola. Bueno, aquí escriban aquí, por favor, chicos. Este es el glicerol, pero aquí pongan gliceraldehído. El gliceraldehído y una flechita se ha reducido hasta glicerol. Gliceraldehído, aquí. El gliceraldehído se ha reducido a glicerol. ¿Esto qué es? Este es el ribitol. ¿De dónde ha venido? Y aquí sí te pongan la ribosa, que se ha reducido, una flechita, a ribitol. La ribosa se reduce a ribitol. Este es el glucitol, fíjense, o sorbitol también se llama glucitol. ¿De dónde ha derivado? De la glucosa. Entonces pongan aquí glucosa y una flechita. Se ha reducido a glucitol. Glucosa se reduce a glucitol. Y este es el galactitol. Entonces pongan aquí, escriban galactosa, que se reduce a galactitol. Bueno, son estructuras, ¿no, chicos? Bueno, entonces, fíjense que las formas reducidas son el glicerol, este es famoso porque forma parte del metabolismo de los lípidos,
El ribitol, bueno, también tiene otras funciones y todos tienen funciones en el metabolismo, no vamos a meternos a eso ahorita. Entonces, repito, el glicerol deriva de la reducción del gliceraldehído. El ribitol de la reducción de la ribosa. ¿Reducción de quién? De su primer grupo, ¿no? El carbonilo. Glucitol deriva de la reducción de la glucosa. Y el galactitol, que deriva de la reducción de la galactosa. Entonces, son formas reducidas de los monosacáridos por acciones de reacciones de tipo de reducción, por acción de enzimas deshidrogenasas en las que estos son los factores de reducción. Cuando hablo de reducción, siempre se habla, ¿verdad? La reducción significa que ganan electrones, ¿verdad? Por eso estos donantes de electrones. Estos son los principales reductores, es decir, son donantes de electrones. Las reacciones de oxidorreducción vamos a repasar muy bien en prácticas también, chicos, de oxidación y reducción. Bueno, no quiero dejar pasar esto, que ustedes ya sepan que el NAD y NADPH, ¿de dónde salen? Todavía no, pero son excelentes reductores, es decir, son donantes de electrones, que ocasionan que este grupo aldehído, del gliceraldehído, ahora se transforma en oxidrilo, que el grupo aldehído de la ribosa ahora se ha reducido a un alcohol y ahora es el ribitol y así. Bueno, eso en cuanto a oxidación y reducción de los monosacáridos. Seguimos en monosacáridos. Existen también, es importante mencionar que existen derivados de los monosacáridos y que son componentes muy importantes de muchos polisacáridos naturales, como vamos a ver más adelante. Derivados. Entre ellos tenemos los aminoazúcares. El aminoazúcar está indicándome la presencia de un grupo amino. Por ejemplo, esta estructura, así como la vemos, es de la glucosa. Si nos fijamos, ¿por qué es beta? El oxidrilo del carbono nanomérico está arriba. Beta, esto me indica la configuración relativa. Beta de glucosamina. ¿Por qué? Porque en posición 2 se ha sustituido el grupo oxidrilo por un amino y se llama glucosamina. Esta es la abreviación, vamos a ver más adelante de dónde sale esto, que ya estoy adelantando. Se abrevia así porque es largo su nombre, ¿no? Glucosamina, GLCN, ya bueno. Y también esta que sería, si esta es la glucosa, esta es la galactosa. Entonces sería beta de galactosamina. Están presentes en muchos polisacáridos. Todavía ahorita no puedo nombrarles eso, pero cuando veamos, vamos a ver esto. La glucosamina, la galactosamina. Entonces son derivados de los monosacáridos. Y también puede ocurrir lo siguiente. Este grupo amino puede sufrir una acilación o acetilación en este caso. ¿Cómo va a ocurrir la acetilación? La acetilación, ustedes reconocen la acetilación, tendría que reaccionar con un ácido de tipo ácido acético. Este hace un ataque nucleofílico al ácido acético y se forma una amida. Y por eso se llama esta estructura ahora, fíjense, saliendo del nitrógeno está la N-acetil beta de glucosamina. N-acetil, este grupo acilo, en particular el grupo acetilo. Aquí una rayita, por favor. Aumenta. N-acetil beta de glucosamina. Está presente en otros polisacáridos naturales. Bueno, estos son derivados de los azúcares. Bueno, con eso acabamos los monosacáridos. Hemos visto la estereoquímica de los monosacáridos, hemos visto que son moléculas quirales, exceptuando el derivado cetónico, que es la dihidroxiacetona, ese no es quiral, pues todos son quirales. Hemos visto que pueden dar lugar porque se forman anómeros, ¿verdad? Al formarse hemiacetales, se forman anómeros alfa y beta. Estos anómeros alfa y beta dan lugar a otros compuestos, generan nuevos centros de asimetría y aparece el fenómeno de la mutarrotación, en la que
en la que la número alfa se transforma en beta y así sucesivamente en forma equilibrada en solución. Luego hemos visto las reacciones químicas, hemos visto que se forman los azúcares fosfato y los NDP azúcares. Y luego hay derivados como los aminoazúcares que acabamos de ver o la formación de lactonas, etc. Eso sería en cuanto a los monosacáridos. Estamos viendo solo reacciones de trascendencia biológica. Los glucósidos. ¿Cómo surgen los glucósidos? Ya estamos entrando ahora a estudiar a los oligosacáridos. ¿Qué son los glucósidos? Cuando un monosacárido, este es un monosacárido, la beta de glucopiranosa, este monosacárido reaccionaría con otro compuesto que también tiene un oxidrilo, por ejemplo, un alcohol in vitro, estoy hablando, ¿no? Y le ponemos el medio ácido, ¿qué va a pasar? El medio ácido cataliza aquí, esto se va como agua, y este hace un ataque nucleofílico aquí y se forma esta estructura. Cuando dos alcoholes reaccionan, forman un éter. ¿Recuerdan? Un éter. Y en este caso, este se llamará, por ejemplo, metil beta de glucopiranósido. Entonces, cuando un monosacárido reacciona con un compuesto con oxidrilo, forma un glicósido. Esto no nos interesa mucho ahorita. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que un monosacárido reaccione con otro monosacárido. Lo que aquí importa es que el enlace de este monosacárido con este otro grupo compuesto hidroxilado forma un enlace llamado O-glicosídico y se llama un glicósido. Surgen así los oligosacáridos, que hemos dicho que resultan de la unión de 2 a 10 monosacáridos mediante enlaces O-glicosídicos y da lugar a los oligo y los polisacáridos. Empecemos con los disacáridos. Los oligosacáridos más sencillos son los disacáridos y tienen tienen mayor importancia en cuanto a que hay mayor frecuencia en la naturaleza. Los disacáridos estarán formados por dos monómeros, es decir, si nos fijamos acá, esta sería, ¿qué sería? Esta molécula, ¿qué sería? Si es la glucosa, sería alfa de glucosa, se une con otro alfa de glucosa. ¿Y cómo se unen estos dos? Hay tantos oxidrilos, ¿verdad? Tantos oxidrilos que no es al azar. Esta unión también está condicionada por enzimas. Y entonces, fíjense, si este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de este, recuerdan, si el oxígeno siempre se escribe en la parte superior derecha, entonces el que está al ladito siempre es el 1, entonces este es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo ocurre? Que el oxidrilo del carbono 1 de un monosacárido reacciona con el oxidrilo del carbono 4 de otro monosacárido, o sea, dos oxidrilos. Reaccionan con pérdida de una molécula de agua y se forma el enlace O-glicosídico. Es la unión entre dos monosacáridos. ¿Cómo ocurre esto? Pues uno de estos pares de electrones hace un ataque nucleofílico a este carbono, se elimina agua y se forma el enlace O-glicosídico. Este es un disacárido ya y se denomina comúnmente maltosa. Vamos a ver a los más importantes. La maltosa. Entonces, la maltosa es un disacárido que resulta de la unión de dos moléculas de glucosa. Dos moléculas de glucosa unidas por enlace O-glicosídico o de oxígeno, ¿no? Glicosídico. Porque O, en algunos casos hay N, y eso vamos a ver mucho después. Este es O-glicosídico. ¿Está claro? Entonces, un disacárido. ¿Cómo se forma? Por la unión de dos monómeros. Por ejemplo, si es una glucosa más otra glucosa, aquí sí la enzima, las enzimas correspondientes, por ejemplo, la maltosa, nosotros no sintetizamos maltosas en las plantas, siempre va a reaccionar el oxidrilo de uno de los monosacáridos con el oxidrilo del otro monosacárido. ¿Pero cuál de los oxidrilos? Pues específicamente el 4. El 1 y el 4, por eso dice aquí 1, 4, reaccionan, este hace un ataque nucleofílico a este,
se carga positivamente, dona un protón, se pierde agua y entonces se forma un enlace O-glicosídico. Cuando dos glucosas se unen, pues forman la maltosa. Entonces, repito, estoy redundando, pero repito, la maltosa es un disacárido que resulta de la unión de dos moléculas de glucosa, unidas por enlace O-glicosídico. Este sería el nombre oficial, pero nunca van a escuchar, pásame la 4-O-alfa de glucopiranesil, 1,4-alfa, no, ¿verdad? La maltosa tiene nombres comunes, pero su nombre oficial deriva lo siguiente. 4 dice, es como si esta molécula fuera la raíz. Entonces, la raíz, siempre se busca una raíz, recuerdan, química orgánica. 1, 2, 3, 4. 4O, aquí, perdón, 1, 2, 3, 4. 4O, que era, recuerdan, alfa. Alfa de glucopiranosil, como el sustituyente, ¿no? Metil, etil, glucopiranosil, como está unido, 1, 4, alfa de glucopiranosa. Ese sería el nombre oficial. De aquí adelante vamos a llamarle maltosa. Este es un ejemplo nada más, vamos a ver más adelante. Entonces, existe un gran número de disacáridos en la naturaleza. En esta tablita he querido resumir, digamos, la estructura simplificada y presencia y funciones bioquímicas de los disacáridos más representativos en la naturaleza. Tenemos sacarosa, lactosa, maltosa, celobiosa, gentiobiosa, trialosa. Por ejemplo, sacarosa, su estructura simplificada. Ahorita vamos a ver de dónde viene. Estas serían abreviaciones que ahorita vamos a ver. GLC significa glucosa, alfa de glucosa, ¿no? Unidos por enlace 1,2 con una beta fructosa, donde está presente en muchos frutos, raíces, semillas, función fisiológica de la sacarosa, producto final de la fotosíntesis. Nosotros no sintetizamos sacarosa, ¿no? Lo usamos nosotros como fuente de energía. La lactosa está formado por, fíjense, beta-galactosa, unidas por enlace 1,4 a una glucosa, donde está presente en la leche, algunos vegetales. Es importante fuente de energía. La maltosa, acabamos de ver ahorita, está formado por una alfa de glucosa con otra alfa de glucosa, unidos por enlace alfa 1,4, y está presente en las plantas, derivados del almidón, en algunos, los animales, es un dímero del almidón y del glucógeno. Lo vamos a entender mejor después. Es un dímero del almidón y del glucógeno. La celobiosa formado por glucosa, beta de glucosa, unido por enlace alfa 1,4 a la glucosa, presente en las plantas, es un dímero de la celulosa. Y así la gentobiosa, que no es tan importante, la trealosa, que es el azúcar de los insectos, no nos interesa mucho. Vamos a ver sobre todo estos tres que son sumamente importantes. ¿De dónde viene GLC, FRU, GAL, GLC, GLC? Pues de esto, vamos a usar abreviaturas para identificar residuos glicosídicos. Para la glucosa, así como por ejemplo para el metilo se podría poner MET, para el etil, ET en algunos casos, ¿no? Bueno, para la glucosa será GLC, por si acaso, no es GLU, es GLC. Galactosa, GAL, manosa, MAN, fructosa, FRU, ribosa, RIB, silosa, SIL y así. La galactosamina que hemos visto, si la galactosa es GAL, entonces GAL-N será galactosamina. Si la glucosa es GLC, entonces GLCN será glucosamina. Y recuerdan que hemos visto que el N-acetil, entonces será, si es N-acetilglucosamina, glucosa es GLCN-AS, significa N-acetilglucosamina. N-acetilgalactosamina, y así. Y el ácido glucurónico que hemos visto será GLC urónico ácido, ¿no? A. No se usa mucho, esto tampoco vamos a usar mucho. Los ácidos siálicos, neuramínicos, ustedes van a ver en bioquímica 2 y en microbiología. Bueno, son abreviaciones usadas mundialmente para, digamos, como está aquí, por ejemplo, para escribir más abreviadamente, digamos, la estructura abreviada o simplificada de la sacarosa. Yo digo la lactosa, está formada por beta de glucosa y glucosa por enlace alfa 1,4 o beta 1,4. Este es el enlace glicosídico. Aquí ponga, este es el monómero, así enciérrenlo monómero,
tipo de enlace oglicosídico, ¿dónde está mi cursor? Tipo de enlace oglicosídico. Este es el otro monómero, ¿no? Bueno, de forma resumida, y para que nombremos los disacáridos de manera sistemática, debemos siempre especificar sus monómeros. Por ejemplo, la maltosa son 2 glucosas. Y también debemos indicar sus configuraciones espaciales, si son D o si son L. También tenemos que especificar los tipos de anillos, si son piranósicos o furanósicos. Tenemos que indicar sus formas anoméricas, si son alfa o beta. Y el modo de unión de los monosacáridos componentes, si es 1,2, 1,4. Por ejemplo, aquí, esto que dice, debemos especificar los monómeros constituyentes, su configuración anomérica, fíjense, alfa, beta, alfa. ¿Y qué cosa? La unión del enlace oglicosídico. Mínimamente eso tenemos que especificar siempre. Modo de unión de los monosacáridos componentes. Ahora, ¿cómo se unen por lo general en la naturaleza? No es al azar, no es como sea que se unen, ¿no? Se unen de manera condicionada por enzimas. Y por eso es el orden del universo, ¿no? Tan magnífico orden. En el enlace glicosídico interviene el carbono anomérico. Ya sabemos que este es el carbono anomérico, ¿recuerdan? Es el carbono que se forma por la formación del hemiacetal. Entonces, en el enlace glicosídico, interviene el carbono anomérico de un azúcar, de uno de estos, carbono anomérico. Pero en la mayor parte de los casos, el otro carbono anomérico está libre. En consecuencia, reconocemos 2 extremos en la molécula. Este extremo, que le llamamos extremo, este es el carbono anomérico de un azúcar y este es el carbono anomérico del otro azúcar. Y entonces le reconocemos a esto como el extremo reductor o carbono anomérico libre o carbono reductor. Carbono anomérico libre, ¿recuerdan? Cuando vimos esto también se llama reductor, les había dicho. Entonces quiere decir que este disacárido tiene un carbono anomérico libre o reductor. Vamos a ver por qué se llama reductor. Este otro no, porque está implicado en la formación del enlace glicosídico. Entonces, este otro extremo es no reductor, solo este extremo es reductor. Repito, este tiene un extremo reductor porque el carbono anomérico no está formando un enlace glicosídico. En cambio de este, sí está formando el enlace glicosídico, entonces solo queda esto. Esa es la maltosa nuevamente. Me está indicando ya que la maltosa tiene un carbono libre reductor. Eso va a redundar en sus propiedades in vitro. La maltosa es un azúcar reductor. Y aumenten. La maltosa es un azúcar reductor. ¿Qué es eso? Vamos a ver en prácticas. Reduce muchos reactivos, nos permite identificar por eso. Entonces, la maltosa tiene un extremo reductor. La sacarosa es un caso especial. Nos fijamos, la sacarosa hemos visto que está formada por alfa, fíjense, por está abajo esto, ¿no? Alfa de glucosa más beta de fructosa. Aquí hay una cosa que vamos a aclarar. Más beta de fructosa. En la estructura de la sacarosa, en este caso, este sería el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el oxidrilo anomérico. Este es el carbono anomérico. Pongan un redondito ahí, ahorita les explico. Aquí sí hay que hacer un artificio al mover la molécula. Esto es el carbono anomérico y este es el carbono anomérico. Entonces, en la formación del enlace glicosídico están implicados los 2 carbonos anoméricos. En la sacarosa, en la formación del enlace glicosídico están implicados los 2 carbonos anoméricos. En consecuencia, escriban en consecuencia, no hay un carbono anomérico reductor libre, me refiero, claro que ahí están ahí, pero no hay libre, no hay carbono reductor libre. Consecuencia, la sacarosa no es reductora. Repito, en la estructura de la sacarosa, los 2 carbonos anoméricos, tanto de la glucosa
como de la fructosa están implicados en la formación del enlace O-glicosídico. Tanto el carbono anomérico de la glucosa como el carbono anomérico de la fructosa, repito, están implicados en la formación del enlace O-glicosídico. Por tanto, no hay carbono anomérico libre. Por tanto, no hay carbono anomérico libre. Consecuencia, la sacarosa no es un azúcar reductor. Y ustedes dirán ahorita, ¿por qué ha escrito así? ¿Acaso no se pone a este lado siempre el carbono? ¿Por qué este es el 6? Nos ha dicho que por convención siempre este es el 1, el 2 a la derecha. En el caso de la sacarosa, en los libros, he puesto esto sí a propósito, porque en los libros van a encontrar así. Y entonces van a decir, ¿cómo es esto? No lo entiendo. ¿Acaso no es este el 1? ¿Dónde está? ¿De dónde saca beta? Aquí yo no veo ningún oxidrilo arriba. Bueno, se escribe de esta manera porque asumen en los libros. Pues, ¿por qué lo hacen? Porque, digamos, por la editorial, para no usar mucho espacio. Asume que el lector va a descifrar la situación. Pero ¿de dónde sale? Ahora vamos a ver. Esta es la beta de fructosa que conocemos, que hemos hecho, ¿verdad? En la anterior clase. Beta, fíjense, este es el carbono 1, el 2, porque la fructosa tiene un carbono carbonílico cetónico secundario, por eso aparece en el 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es lo que hemos visto. Pero aquí está diferente. Es como si esta molécula la hubieran volcado, ahorita vamos a ver. Fíjense, recordemos, dice, la fructosa es esta. Ataque nucleofílico del oxidrilo al carbono carbonílico, se forma el hemiacetal. Perdón, con carga positiva, viene aquí el hidrógeno y se forma este hemiacetal. Volcamos la molécula hacia la derecha porque se forma un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, incluido el oxígeno. Y entonces volcamos la molécula hacia la derecha, lo que hemos visto, y entonces este oxígeno es este, entonces este siempre va a ser el carbono 2, el que está unido al oxígeno. Y entonces tenemos el oxidrilo a la derecha, entonces va a ir abajo. Este grupo hidroximetil va a ir. Este grupo oxidrilo está a la izquierda, va a ir arriba. Este otro está a la derecha, va a ir abajo. Y como es esto a la D, este hidroximetil tiene que ir arriba. No hay nada del otro mundo, ya hemos visto esto. Esto en consecuencia es, así como lo hemos escrito, sería la alfa de fructofuranosa. Alfa de fructofuranosa. Pero aquí, ¿por qué aparece así? Nuevamente les pongo así. Esto es lo que acabamos de escribir ahorita. ¿Por qué aparece aquí? Les explico. Esta es esta estructura, chicos, ¿se fijan? Es esta, perdón. Esta. La he copiado acá. Entonces, vuelquen la molécula imaginariamente hacia la izquierda. Lo que he tratado de escribir así, sacando fotito. Está girando la molécula, está girando la molécula. Y al final aparecería así, ¿verdad? Y entonces este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de lo que aparece acá. Y este 2, que sería este, va a ser ahora el que va a atacar a este oxidrilo del 1. Esto lo mismo, solo que está volcado. ¿Para qué? Para poder acercar el oxidrilo 2 con el 1, porque si hiciéramos así, el 1 está aquí y no podríamos formar el enlace. Solamente es por cuestión editorial que le complican ahí. Entonces, lo hemos volcado la molécula y ahora esto es lo mismo de esto, solo que está volcada. Y ahora este oxidrilo del 2 reacciona con el oxidrilo del carbono 1. Oxidrilo del carbono 2 con el oxidrilo del carbono 1. Y entonces, si se fijan, esto es esto. Grupo hidroximetil, oxidrilo arriba, oxidrilo abajo, grupo hidroximetil y el oxígeno que ha reaccionado. Por si acaso, eso como aclaración para que no piensen que les he dado mal o que en el libro hay alguna fe de ratas, se llama fe de erratas cuando se equivocan, no hay nada de eso. Bueno, pero también lo que se podría hacer sin complicarnos, hacer reaccionar así, la glucosa arriba y la fructosa abajo. Entonces,
Fíjense, el oxidrilo del carbono 1 se une con el oxidrilo del carbono 2 y van a formar un enlace glicosídico con pérdida de una molécula de agua. Es lo mismo. Esto es más sencillo. Cuando una vez quieren escribir la sacarosa, les aconsejo escríbanlo así. Lo otro es que van a ver en los libros, que no está mal. Asume que el lector tiene que avisparse para entender dónde ha pasado. Pero esta es la manera, digamos, más didáctica de escribir a la sacarosa. Que estamos viendo que el oxidrilo, ¿cuál es? Este es el carbono anomérico. Este carbono anomérico está unido con este otro carbono anomérico formando un enlace glicosídico. Consecuencia, lo que les he dictado, no hay carbono anomérico libre. Entonces la sacarosa no es reductora. Practiquen escribir así. Otro disacárido, la celobiosa, que deriva, es el dímero de la celulosa, que también vamos a estudiar la celulosa. Entonces, ¿de qué está formado? Fíjense, si esto está arriba, entonces será beta. Beta de glucosa unida con otra beta de glucosa, que es la celobiosa, pero con unión 1, 2, 3, 4. Sería beta, unión beta 1, 4. La celobiosa será reductora. Este carbono anomérico está ocupado formando el enlace glicosídico, pero este carbono anomérico está libre. Consecuencia, la celobiosa es una molécula reductora. La lactosa. La lactosa está presente en la leche y está formado por, fíjense, beta, está arriba esto, ¿no? Beta de galactosa y en ese caso sería alfa, ¿no? Está abajo, alfa de glucosa. Corrijan eso, por favor, alfa, porque esto está abajo. Y entonces, fíjense, el carbono anomérico de este está formando, pero este carbono anomérico está libre porque el enlace es 1, 2, 3, 4. Es 1, 4. Entonces, la lactosa es reductora. Bueno, eso en cuanto a los oligosacáridos. Perdón, no vamos a ver trisacáridos, tetrasacáridos, no es, digamos, tan importante estudiarlos. Los disacáridos sí, porque abundan en la naturaleza. Entonces, los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos. Ambos se unen mediante enlaces oglicosídicos, que serían enlaces en esencia de tipo éter. Los oxidrilos reaccionan, forman el enlace oglicosídico con pérdida de una molécula de agua. Ahora, según el tipo de unión, puede dar lugar a que el disacárido sea reductor o no sea reductor. ¿Cuándo va a ser reductor? Por ejemplo, cuando siempre, se han fijado siempre, el carbono anomérico de una de las moléculas siempre está implicado, pero del otro no. Si está libre un carbono anomérico, entonces la molécula es reductora. Sí, como en el caso de la sacarosa, ambos monómeros tienen sus carbonos anoméricos implicados en la formación del enlace glicosídico, no hay carbono anomérico libre, en consecuencia no es reductor. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué hace el carbono anomérico? ¿Por qué dice usted reductor? Eso, chicos, vamos a ver bien, con mucho detalle en práctica. Sucede que por muta rotación se va rompiendo el enlace, eso vamos a explicar mejor en práctica. Porque hasta aquí quiero que quede claro que el hecho de que sea reductor o no depende de que si el disacárido tiene o no tiene carbono anomérico. Si tiene carbono anomérico libre, es reductor. Entonces se lo puede reconocer por reacciones de óxido-reducción. Si no tiene carbono anomérico, no es reductor y también podemos reconocerlo porque no va a dar las reacciones de óxido-reducción. Repito, son reacciones que vamos a ver en laboratorio. Aquí estamos viendo las estructuras. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Practiquen las estructuras de estos compuestos. No voy a pedirles de memoria en el examen. Escriba la estructura de la maltosa. Eso no puede ser pregunta de examen. Eso es de memoria. Yo puedo decirles, si la maltosa, por ejemplo, a ver dónde está. La maltosa está formada por esto, alfa de glucosa más otra alfa de glucosa unidos por enlace alfa 1,4. Ahí sí ustedes pueden sí escribir. O la celobiosa o la sacarosa
Si les digo ni siquiera el nombre científico, no, está unido por una alfa de glucosa más otra alfa de glucosa, unidos por enlace alfa 1,4. Sabemos que siempre se dispone de esta manera, entonces sí pueden escribir. Dándoles los datos, chicos, no es de memoria. Bueno. Estamos en polisacáridos. Ya, vamos a pasar a polisacáridos. Ya hemos visto monosacáridos, disacáridos, o sea, dentro de oligosacáridos solo hemos visto disacáridos por la importancia que tienen. Polisacáridos. Es importante utilizar la etimología, chicos. Poli significa muchos, entonces son biomoléculas formados por muchos, más de 10 por más de 10 unidades de disacáridos, hasta cientos y miles, todos unidos por enlaces oglicosídicos. ¿Qué es un enlace oglicosídico? Resulta de la unión de dos monosacáridos. En esencia, un enlace oglicosídico es un enlace éter. Ahora, 3 elementos estructurales que definen un polisacárido son: debemos siempre indicar la identidad de los monómeros glicosílicos que lo constituyen. ¿De qué tipo son? La naturaleza de los enlaces glicosídicos entre ellos serán alfa, beta, 1,2, 1,4, 1,6, vamos a ver. En algunos casos, la secuencia de los residuos glicosílicos también hay que nombrar, según de qué se trata el polisacárido. Ahora, existe una gran variedad de polisacáridos. ¿Cómo clasificamos los polisacáridos? Desde el punto de vista de su estructura y función, existen los homopolisacáridos, otra vez etimología. Homo significa igual, entonces son polisacáridos en los que todos los residuos glicosídicos son idénticos. Y hay también los heteropolisacáridos, es decir, el prefijo hetero significa diferente, son residuos glicosídicos diferentes. Dentro de los homopolisacáridos están los polisacáridos de reserva, quienes el famoso almidón, solo en las plantas, y el glucógeno o glicógeno, como quieran, solo en los animales y algunas bacterias, ¿no? Y tenemos los polisacáridos estructurales. Entre ellos vamos a ver a la celulosa y la quitina. Solo vamos a ver celulosa. La quitina está en los insectos, no nos interesa mucho. Homopolisacáridos, entonces, formados por residuos glicosídicos iguales. A su vez, dentro de los homopolisacáridos tenemos polisacáridos de reserva, los importantísimos glicógeno y almidón, y los estructurales, la celulosa en las plantas. Nosotros no tenemos polisacáridos estructurales, las plantas sí. Heteropolisacáridos. Dentro de los heteropolisacáridos hemos dicho que los residuos glicosílicos son diferentes. Los polisacáridos de las glicoproteínas, por ejemplo, son los que transportan información. Recuerdan que hemos visto en el capítulo 1 cuáles son las biomoléculas. Son polímeros. Algunos transportan información o llevan información y otros no. En los polisacáridos solo eran algunos polisacáridos, en especial los heteropolisacáridos transportan información. ¿Qué es eso? Ahorita no vamos a ver, pero no puedo dejar de mencionar. Entonces, los polisacáridos son dos grupos. Vamos a empezar con los homopolisacáridos y vamos a hablar primero de los polisacáridos de reserva. Entonces, homopolisacáridos, polisacáridos de reserva o de almacenamiento. Tenemos encabezando el almidón. El almidón solo está presente en las plantas y está formado por dos estructuras. El almidón en realidad son gránulos de almidón, van a ver ustedes en farmacognosia. Las plantas tienen en el interior de su citoplasma, acumulan el almidón o almacenan, mejor dicho, el almidón en forma de gránulos de almidón. Dentro de ese gránulo de almidón se reconocen dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. Y el glucógeno, que se encuentra en las células animales y en las células microbianas. También se almacena en las células de quienes, repito, animales y microbios o bacterias. Se almacenan todos como gránulos citoplasmáticos. Esto en el citoplasma de la célula vegetal y esto en las células
de los animales, vamos a ver sobre todo en el hígado y también los músculos. El almidón, empecemos con el almidón. El almidón hemos dicho que es una biomolécula, es un homopolisacárido que se acumula en las células vegetales en forma de gránulos citoplasmáticos. Tiene dos componentes estructurales, la amilosa y la amilopectina. Entonces, ¿qué es el almidón? El almidón es la reserva nutricional de las plantas. Las plantitas acumulan, por ejemplo, como hemos dicho que se genera por el ciclo biológico, el ciclo energético, diría, de la vida. El anhídrido carbónico más el agua, por acción de la energía solar, sintetiza un monosacárido. Luego ese monosacárido forma un disacárido, un trisacárido, un tetra, un polisacárido. Y se forma el almidón, que sería la reserva nutricional de las plantas. Es un polímero homogéneo, es decir, está formado solo es un polímero de alfa de glucosa, o sea, cientos de alfa de glucosas unidas como cadena, y por eso también se llama el almidón un alfa-glucano. ¿Por qué alfa-glucano? Porque su componente monomérico es la alfa de glucosa, por eso es un alfa-glucano. Hemos dicho que está formado por dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. ¿Qué es la amilosa? Veamos la estructura primaria de la amilosa. Cuando hablamos de estructura primaria, estamos hablando de su composición elemental, diríamos. Está formado todos en una estructura lineal, formada por la unión de residuos de monosacáridos unidos por enlace glicosídico alfa-1,4. Su estructura primaria se refiere a la unión de los monómeros, así como los eslabones de una cadenita. Está constituida toda por alfa de glucosa, unidos por enlaces alfa-1,4. Su estructura secundaria, ¿qué se refiere? La estructura secundaria, o sea, la estructura primaria se refiere a cuáles son sus componentes, sus constituyentes monoméricos. Estructura primaria son constituyentes monoméricos. En cambio, la estructura secundaria ya se refiere a una disposición espacial. Ahí ponga, estructura secundaria, disposición espacial. Entonces, la estructura de este alfa-glucano, de la amilosa, tiende a formar una conformación helicoidal espiralizada. Veamos. Una conformación helicoidal espiralizada. Esta es estructura secundaria. La primaria es cómo se une este monosacárido con este con este, este con este, este con este. Y entonces veamos a ver la estructura de la amilosa. Hemos dicho, ¿verdad?, que estas glucosas vamos a escribir ahora, de aquí en adelante, como conformación de Cilia. Entonces, si esta sería una molécula de glucosa, hemos dicho que la alfa-amilosa, ¿de qué está formado? Está formado por, todas son unidades de alfa de glucosa. Todas se unen entre sí mediante enlaces glicosídicos. Y su conformación espacial es como una forma helicoidal espiralizada. Veamos una partecita, como si esta estructura, estaríamos viendo esta partecita. Entonces, tendríamos, esta es una alfa de glucosa. Fíjense, alfa, ¿por qué? Está abajo su oxidrilo. Alfa, el hidroximetil está arriba. Alfa de glucosa. Unida a la otra alfa de glucosa, fíjense, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Unida con la 1 de la otra glucosa. Entonces, se une enlace alfa 1,4. ¿Está claro eso? Ahora, este es el 1,4. El 4 de este se une con el 1 del siguiente. A su vez, el 4 de este con el 1 del siguiente y así se van uniendo. Entonces, es una larga cadena de unidades de alfa de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa 1,4. ¿Está claro eso? Pues bueno, entonces, debido a este enlace alfa 1,4 tiende a tener esa estructura espiralizada. Es una polialfa 1,4 de glucosa. ¿Queda claro eso? Es una polialfa 1,4 de glucosa. Este sería el enlace alfa 1,4. Todos estos son enlaces alfa 1,4 y así continúa. ¿Qué vemos aquí? Este extremo, ¿verdad?, tiene un carbono anomérico libre. Entonces, la alfa-amilosa tiene un extremo reductor. Porque tiene un carbono, su carbono anomérico está libre. Si consideramos esta secuencia, chicos, viene aquí. El 4 de este se une con el 1 del siguiente. El 4 de este con el 1 del siguiente. Al final, la colita va a quedar un extremo que es no reductor.
Entonces, la amilosa tiene un extremo reductor y un extremo no reductor de la larga cadena. Otra representación de la amilosa. Por ejemplo, fíjense, ¿qué es esto? Una alfa de glucosa unida con otra alfa de glucosa. Unión 1, 4. 1, 2, 3, 4. A su vez, este se va a unir con este otro y así y así. Si comenzamos por este lado, este sería el extremo reductor, que se une 1, 2, 3, 4 con el 1 de este. A su vez, el 4 de este con el 1 de este y el 4 de este con el 1 de este. Y entonces, esta configuración alfa permite que adquiera esta estructura secundaria en forma de hélice espiralizada, como una espiral, pero una hélice espiralizada. Esta es la estructura de la amilosa y esta estructura va a dar lugar a una prueba importante en laboratorio. La otra estructura, la amilopectina, es una estructura de cadena ramificada. La otra era lineal, sin ramificación, pero espiralizada. En este caso, esto es una estructura ramificada. ¿Por qué? Porque se observan enlaces 1,6, fíjense, son enlaces 1,6. Chicos, vamos a quedar acá para no cortar y para poder relacionar mejor. Quedamos acá entonces, estamos quedando en el, mejor vamos a, perdón un cachito. No puedo escribir, estamos quedando en la amilosa, ¿ya? Para retomar la siguiente clase. Estamos ya en el almidón, vemos que el almidón entonces es un homopolisacárido. Está formado solo por moléculas de glucosa, no se olviden eso, solo moléculas de glucosa. Y que a su vez tiene dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. Bueno, vamos a quedar ahí. ¿Alguna